qué bonito es cuando nosotros actuamos, hermanos, con sabiduría, actuamos, hermanos, con precaución, cuando no nos dejamos llevar de la ira, de la rabia, sino que actuamos justamente. Dice aquí que él quiso dejarla secretamente para no dañar la reputación de María. Quizás él dijo, yo prefiero que digan, mira, José abusó de María y se fue, ese vagabundo, la abandonó embarazada antes de dañar la reputación de María, gloria al Señor. Pero dice que pensando esto, José, dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, gloria al Señor. Qué bueno es Dios, que sabe cómo hablarnos. Dios conoce todas las cosas. Él está al tanto de las situaciones que cada uno de nosotros nos toca enfrentar. Y Él, viendo allí la situación, el momento difícil que José estaba pasando, envía a su ángel y le dice, no temas, José, porque lo que está en el vientre de María del Espíritu Santo es, no tengas miedo, yo estoy en control de todas las cosas, gloria al Señor. Así Dios nos va a ayudar en cualquier momento que quizás nos toque enfrentar una situación difícil. Dios está dispuesto, Dios te va a dar la salida. Y dice allí, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Le explicó, le dijo, ella va a dar a luz un hijo, pero llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hoy en día nosotros podemos disfrutar de la salvación que Jesucristo nos ofrece. Así que recibe a Cristo en tu corazón para que seas limpio, para que seas renovado en la presencia del Señor y puedas disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, la paz del Señor sobre sus vidas. Aquí estamos en el matutino para la gloria del Señor. Bueno, hoy iniciamos este libro de Mateos, donde vamos a aprender bastante acerca del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, estamos hablando del nacimiento. El versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver aquí que todo esto que estaba aconteciendo en la vida de María era el cumplimiento de la palabra profética que Dios había dado 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo a través del profeta Isaías. Profeta anunció, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y todo esto es el cumplimiento de lo que la palabra hablaba acerca del Mesías que habría de venir. Dice que nacería de una virgen. En Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Dice la palabra del Señor que habría de nacer en Belén, cuando Belén era pequeña. Hoy ya no es pequeña Belén. Hoy ya Belén no está en manos de los judíos. El que nace en Belén no es judío, es árabe. Es el cumplimiento. En Jesús se cumplieron todas las profecías. Y esto lo dice ahí el escritor Mateo, dando a entender a los judíos que estaban en aquel entonces y que escudriñaban la palabra y que leían todo esto, que esto era el cumplimiento de la palabra. Así lo dice el verso de 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. En Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Solamente faltan
2 por cumplirse, y es cuando Él vuelva, que se pare allí en el monte y el monte se parta en 4, y que los judíos le reconozcan cuando vean las heridas en las manos del Señor. Y dice ahí que esto lo sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Así que la escritura se cumple. Hoy en nuestros tiempos estamos viendo también el cumplimiento de lo que ha dicho el Señor. Todos estos acontecimientos que están sucediendo, todos estos eventos que estamos dando vista a toda esta situación, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y aquí dice que era el cumplimiento de lo que el profeta había dicho. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La venida de Jesús, hermano, fue el acontecimiento más grande que ha tenido la humanidad. Dios mismo se hizo carne a través de la persona de Jesús y habitó entre nosotros. Hoy nosotros tenemos a Emmanuel con nosotros, ese Dios que no está lejos, sino que está con nosotros en las luchas, está con nosotros en las pruebas, está con nosotros en nuestras victorias, está con nosotros en nuestros triunfos. Ese es el Dios con nosotros. Dios está con nosotros en todo tiempo. Cuando tenemos necesidad, solamente tenemos que clamar, así como lo dijo el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Es un Dios que no está lejos, que no está distante, que no tenemos que gritarle para que nos oiga. Es un Dios que está con nosotros, que está cerca, habita en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, a través de la persona de Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo. Y dice ahí que cuando José recibió esto, dice que despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer allí, atendiendo pues a lo que había sido encomendado. José entendió el propósito de Dios, entendió lo que humanamente el hombre no podía comprender. Él lo entendió a través de una revelación. Hay momentos en que nosotros no entendemos y tenemos que pedirle al Señor que sea revelado esto, para que nosotros humanamente podamos entender lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, lo que Dios tiene para nuestras vidas. José entendió esto después que le fue revelado, y dice allí la palabra del Señor que recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Fue el primero. De ahí José tuvo más hijos también. María tuvo más hijos. No es como dicen por ahí que María se quedó virgen, siempre virgen. No, tuvo más hijos. Aquí dice la palabra del Señor que recibió a su primogénito. Si hubiera sido el único, hubiera sido unigénito, pero fue el primero de José. José lo recibió como su primogénito y le puso por nombre Jesús, como había sido revelado. Qué bueno es cuando Dios se nos manifiesta en nuestras vidas y nosotros ejecutamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que te animo en el nombre del Señor para que guardes lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha revelado, para que seas de bendición a otros en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Continuamos con la meditación de la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo en este matutino. Y vamos a leer a partir del capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vimos y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Amén. Aquí en la palabra del Señor, hablando acerca del nacimiento de Jesús, y en el capítulo 2 habla de la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Allí habla la palabra del Señor de estos hombres que se movieron de su lugar para venir a adorar a Jesús, el Hijo de Dios. Habla de los magos. Nosotros hemos escuchado en la tradición que dice reyes magos, pero no son reyes. Dice allí que eran magos que venían del oriente guiados por la estrella. Hemos visto la estrella y ellos venían pues siguiendo estas señales. De repente estos hombres conocían la profecía, la palabra de Dios que escrita en el libro de Isaías dice que nacería el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, a través de una mujer virgen. Y conociendo de repente esta profecía, estos hombres fueron movidos. De repente eran astrólogos que se guiaban por las estrellas y llegaron buscando a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. A pesar de que estos hombres eran guiados por esta estrella, ellos no llegaron a Belén, donde nació Jesús, sino que llegaron a Jerusalén y preguntando en el palacio dónde había nacido el rey. Herodes, dice la palabra, que se turbó en gran manera y el pueblo se turbó con él. ¿Por qué Herodes se turbó? Porque Herodes sintió amenaza en su reinado. Si vienen otros hombres de lejos a adorar al rey que nació, sintió que su reino estaba en peligro y dice que se turbó en gran manera y el pueblo con él. El pueblo que estaba turbado con Herodes no era porque tenían consentimiento del reinado o que ellos pensaban que iban a derrocar el gobierno de Herodes, sino que Herodes era un hombre muy tremendo, lleno de ira, no tenía compasión ni de su familia cuando sentía amenazado su trono. Entonces se informa de que nació el rey se turbó y el pueblo pensó, bueno, ¿ahora qué irá a hacer el rey con nosotros? Pero, amados hermanos, sabemos nosotros que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántas personas cuando se levanta un ministerio, cuando se levanta una persona que le sirve al Señor Jesucristo, y hay otros que tienen un lugar de honra y se sienten amenazados, se turban y a veces hacen que esos ministerios caigan porque no dejan que se levanten aquellos que quieren servir al Señor? Así, mis amados hermanos, este rey estaba turbado, se sintió amenazado. Nació un rey, siendo yo el rey de Israel, siendo yo el que estoy gobernando, viene otro a levantarse en mi lugar. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos en el Señor, sabemos en quién hemos creído, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey. Nosotros venimos también como lo hicieron los pastores para adorarle, para darle honra, para darle la honra debida a su nombre, como dice la palabra del Señor. No tenemos temor de que ese Rey esté entre nosotros. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos: ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Herodes estaba turbado porque no conocía al Señor, pero los que conocemos al Señor y sabemos que está en nosotros, le adoramos y le glorificamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluyita. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Seguimos en el matutino y la bendición de Dios con nosotros a través de la palabra que se está ministrando, predicando. Y continuamos el texto, versículo 4 en adelante. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Bien, vemos que acá el rey convocó a todos los que conocen o conocían de la profecía, a todos los que estaban, como se dice, empapados de esta profecía,
Y es una realidad. En el libro de Mateo capítulo 2 se explica muy literalmente y muy acertadamente de las 4 principales profecías que se tenían que cumplir. Y aquí mencionaría yo una que me corresponde en el versículo 4 en adelante, sobre la que se habló en Miqueas capítulo 5, donde ya estas personas conocían la historia, conocían la profecía. El detalle que quiero recalcar acá en estos 3 textos es que esta gente conocían la historia, conocían la profecía a nivel de investigación, a nivel investigativo. No era algo personal, no era un conocimiento espiritual con aquel de verdadero deseo de adorar al Señor, de adorar al Cristo que había nacido, sino que era algo más a niveles académico, de conocimiento. Y eso es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. ¿Cuánta gente conoce del Señor solamente porque alguien le contó a nivel de estudio? Hay mucha gente que saben lo que pasó, ya saben que nació. Incluso muchas personas lo celebran porque estudian, investigan, leen por las redes sociales y están al conocimiento de la fecha. Pero ¿en verdad tú deseas adorar al Señor? ¿En verdad en tu corazón existe la necesidad sincera de Jesucristo? Es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Se cumplieron 4 profecías específicas allí en este capítulo, pero la gente tienen el conocimiento de que sí nació y lo celebran. Algunos le exceden y le añaden cosas que no están allí, pero lo importante es que lo conocen. Ahora, ¿con qué intención conocen todo esto? Si tú conoces de esta profecía, si sabes que Jesucristo nació, está en tu corazón el verdadero deseo de adorarle, de sentir su presencia, pues déjame decirte que no hay nada mejor que sentir la presencia del Señor, que adorar al Señor, estar allí en su presencia. Si tú conoces de la historia, conoces de la palabra, conoces de la profecía, te invito a que adores a Jesús de Nazaret. Esa es la invitación. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios repose en tu vida y en tu corazón, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Seguimos siguiendo el capítulo 2, versos 7 y 8, dice así. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diciendo el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacémoslo saber, para que yo también vaya y le adore. Amén. Bueno, aquí vemos la estrategia de Herodes. Herodes se turbó cuando le dijeron a dónde ha nacido el rey. Tuvo celos, tuvo envidia, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo? Si yo soy el rey, yo soy el único rey, ¿por qué me van a hacer uno ahora? Va a salir. Entonces él se turbó. Y cuando averiguó, bien indagó a dónde había de nacer, entonces sintió más temor, más miedo, ¿no? Y él dijo: pues es imposible que este niño que está recién nacido me venga a quitar, a arrebatar a mí el trono. Por lo tanto, pues él ahí fue turbado y entró el deseo de acabar con ese niño, que no existiera ese niño. Pero no lo publicó, sino que lo hizo en secreto mismo. Él averiguó y le dijo a los magos que iban a adorar al niño: pues id a adorarle, buscar dónde está y me lo hace saber para yo también ir a adorarlo. Pero él no iba a adorar al niño que había nacido, sino que iba con ese deseo de matar a ese niño, porque él en su corazón decía que ese niño no debía existir, porque le iba a quitar el reino, porque él era el rey
y que él, muerto él, heredaría un hijo, pero otra persona que no era de su realeza de él, no podía heredar eso, ¿no? Por eso él tuvo envidia y se llenó de muchos celos y dijo, no, pues este que ha nacido, ya recién está nacido y ya de tantas partes ya lo vienen a adorar. ¿Qué será cuando ya lo conozcan, cuando ya esté aquí? Entonces, ¿qué harán? ¿Acabarán toda mi descendencia? ¿Se acabará? Por eso él buscaba la manera de matarlo a Jesús, ¿no? Vemos cómo Jesús desde un nacimiento nació humildemente, no tuvo un lugar a donde nacer, no tuvo a dónde recostarse, no tuvo a dónde se recostó, solamente en el pienso donde se amontonaba la paja que comían los animales, ¿no? Y ahora viene este rey con ese deseo de matarlo, con esas intenciones. ¿Y quién lo podía salvar a Cristo Jesús? Solo Dios era que lo podía salvar, porque el rey mismo era que lo perseguía. Vemos que desde pequeñito, desde antes de nacer, ya Jesús venía no con mucho agrado aquí, venía con sufrimiento, no tenía dónde vivir, dónde hacer, y fue su vida de él así. Y sin embargo, siendo el dueño del universo, no tenía él una casa donde va a nacer él, donde va a vivir. ¿Por qué? Porque era el mandato de Dios. Nació con humildad, vivió humildemente y hasta su muerte vemos cómo fue. Por lo tanto, siempre tenemos nosotros que ser humildes como Cristo Jesús y no nos exaltemos porque tenemos esto o porque sabemos alguna cosa, ya nos creemos que somos muchos, miramos al otro por encima del hombro, y eso no es así. Digamos el ejemplo de Cristo Jesús, siendo el Rey de Reyes, Él vivió con humildad. Por lo tanto, nosotros también vivamos con humildad, sigámosles las enseñanzas del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Bueno, continuamos en este maravilloso devocional, estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y estamos allí en Mateo capítulo 2, verso 9 al verso 12. Dice la palabra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Impactante para nuestras vidas, sabiendo, bueno, que ya era profético, amén. Allí Isaías, el profeta mesiánico, habló por un momento, y mayor parte, ¿verdad?, del pueblo conocía, porque podemos ver que conocían, ¿verdad?, de las escrituras, de estas promesas, de esta palabra, ¿verdad?, que un tiempo era una palabra, pero se cumplió. Y bueno, podemos ver, observar, a medida, ¿verdad?, que vamos desarrollando esta parte de este capítulo, ¿verdad?, estos magos también conocían de las escrituras. Dice allí el verso 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Vemos unos versículos anteriores, ¿verdad?, cuando ellos llegan allí y preguntan, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, bendito sea el Señor, del Mesías. Esto perturba, ¿verdad?, vamos a decir, el corazón de Herodes, y se ve la preocupación de indagar y preguntar,
y algunos por allí le dan la información que eso estaba plasmado en la palabra del Señor. Dios de pronto no nos va a sorprender, ¿verdad? No nos va a aparecer de repente en la esquina, en una esquina allí. Aquí estoy yo. Ya todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Para nosotros está escrito, está plasmado en la palabra. Solamente nosotros tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Esas promesas para alcanzar la bendición del Señor. Estas palabras perturbaron a Herodes. Preocupado el hombre, fue un poquito astuto y le dice, ¿verdad?, a esta gente, ¿verdad?, que estaban allí, estos magos que visitaban o venían, ¿verdad?, atrás de aquella señal, aquella estrella que se movía, bendito sea el Señor, conmovido, vamos a decir, por la curiosidad o por las palabras que habían dicho los magos, ¿verdad?, que eran que dónde había nacido el rey de los judíos, bendito sea el Señor. Esto preocupa a cualquiera, ¿verdad?, y entre esa preocupación estaba este hombre allí llamado Herodes. Se ve y le da unas palabras, le da, ¿verdad?, vamos a decir, algo allí les explica a medida, ¿verdad?, de lo que iban allí a hacer, bendito sea el Señor. Y dice allí el 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, hermano. Esto me impacta, ¿verdad?, esta gente al ver el mover, ¿verdad?, de Dios. Hoy día puede ser que no sea una estrella que se está movilizando, pero tenemos la palabra de Dios, hermano. Tenemos la palabra que nos lleva a la presencia del Señor. Por muchas oportunidades en lo personal me he sentido de pronto triste, preocupado, angustiado, hermano. Pero cuando me profundizo allí en las escrituras, la lectura, a meditar en ella, hermano, esto me trae gozo. Y yo creo que es la estrella hoy día, la palabra, la que nos lleva a la presencia del Señor. De escudriñar, no solamente ser un lector más, ¿verdad?, sino de escudriñar, de indagar, de conocer de las promesas, hermano. En este tiempo, vamos a decir lo que estamos hablando. Estos magos venían atrás de esta estrella. Nosotros hoy, ¿verdad?, esa estrella es Jesucristo. Estamos esperando que suene esa trompeta para ser levantado y estar luego allí en el gozo del Señor, alabando y glorificando su nombre. Entonces, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dice el 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, hermano. Qué precioso, ¿verdad?, es cuando tenemos la visita de alguien, hermano, y que esa visita no viene allí solamente, ¿verdad?, solo, sino que traen algo allí vamos a decir, entre sus manos, bendito sea el Señor. Una de las cosas, ¿verdad?, que me conmovió mucho, ¿verdad?, acerca aquí de la obra Luz del Mundo. Anteriormente eso era doctrina, que cuando usted iba a visitar a alguien, ¿verdad?, no podía aparecerse con las manos vacías. Era necesario siempre llevar algo, aunque sea un cambur, un banano, un pedazo de pan, algo, pero no podemos aparecernos, ¿verdad?, a ese hogar, a esa casa, hermano, amén, con las manos vacías. Y vemos que esta gente entrar, vieron al niño, ¿verdad?, y a su madre. Y no solamente eso al ver, sino que también reconocieron, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios. Allí adoraron, dice la palabra. Dice que se postraron y adoraron, hermano, y abrieron, hermano, el tesoro que traía esta gente, hermano. Traían oro, traían incienso y traían mirra, tres elementos muy importantes, hermano, que pueden simbolizar algo en nuestra vida, en lo personal. Bendito sea el Señor. Es necesario que cada vez que usted se movilice de un lugar a otro, a llevar una palabra, a llevar un consejo, a llevar una revelación de parte del Señor, no nos vayamos solamente con la palabra, sino llevarnos algo en la mano para compartir con esa persona. Eso es motivo de gozo, mis amados. En una oportunidad había una cadena de oración allá en mi país, ¿verdad?, a eso de las 3 de la tarde, hermano. Y era una ancianita que siempre estaba orando, hermano. Y de verdad que me conmovió, ¿verdad?, porque era una mujer constante en la oración. Y bueno, hermano, toque de Dios, ¿verdad?, en mi vida. Y empecé a acercarme a ese hogar, a esa casa, pero nunca me acercaba con las manos vacías. Llevaba un poquito de café, un poquito de azúcar. Y cada vez que terminábamos, ¿verdad?, esta cadena de oración, levantábamos ese cafecito y allí compartíamos la palabra del Señor. Y de verdad que eso me conmovió mucho, hermano, porque hubo un despertar en mi vida. De ahí en adelante, entendiendo la palabra, ¿verdad?, como dice que es mejor dar que recibir, bendito sea el Señor. Dice el verso 12, pero siendo avisado por revelación en sueño, que no volviese Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, hermano. Dios siempre está en el asunto, hermano. Hay gente que quiere ayudar a Dios, hermano. Todo, ¿verdad?, lo que sucede en nuestra vida es porque el Señor lo permite. Solamente nos resta es orar, buscar su presencia y estar esperando, ¿verdad?, de la promesa del Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, que Herodes le había dado orden a esta gente para que fueran a buscar información y le trajeran información. Ya había un plan, ¿verdad?, y más adelante vamos a conocer ese plan macabro que tenía este hombre, bendito sea
sea el Señor. Estábamos injertados, el mismo enemigo estaba allí operando, pero la misericordia del Señor dice que el Señor se les reveló a esta gente en sueños y se fueron por otro lugar. Qué importante, mis amados, cuando usted y yo nos dejamos dirigir por el Señor. Toda palabra, todo pensamiento, toda intención de vuestro corazón sea con la dirección del Espíritu Santo. Que sea el Señor, usted hablando, usted mostrando esa misericordia, pero que sea Dios, que sea revelado de parte del Señor de lo que estamos haciendo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El versículo 13 al 15 dice así: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Bueno, aquí estamos viendo este desenlace, ¿verdad? Estudiando hoy la palabra del Señor con respecto al nacimiento de nuestro Salvador, y trajo una serie de acontecimientos, profecías cumpliéndose en la vida de nuestro Señor desde el momento de su nacimiento, y también ocurriendo cosas trascendentales que nos enseñarán hasta el día de hoy lo que es tomar decisiones bajo la voluntad del Señor. Aquí, bueno, ya nos dice que el ángel del Señor se le apareció nuevamente a José en sueño por segunda vez. La primera vez que se le apareció fue cuando le reveló que realmente ese niño que tenía María venía del cielo y era el Salvador. Y José, muy obediente, bueno, aceptó todo. Y aquí el segundo sueño es cuando Dios le revela a José de que tenía que huir de donde estaban y tenían que huir a Egipto, tenían que irse de ese lugar porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí tanto en José como María era que tenían corazones obedientes, sensibles siempre a lo que Dios les hablaba a ellos. Y aquí vemos que José no titubeó con respecto al sueño que Dios le habló a través del ángel, sino que inmediatamente dice aquí que de noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esto quiere decir que él no esperó mucho tiempo, ¿verdad? Apenas despertó de una vez, tomó la decisión de partir de ese lugar, porque la vida de nuestro Salvador, bueno, corría peligro. Y dice, bueno, que aquí luego él se fue a Egipto, según lo que he leído, no sé si qué tan cierto sea, pero dice que él huyó a Egipto porque en ese entonces habían colonias judías en este país. Y bueno, y Egipto representa para Israel momentos de consolación. Recordemos que cuando estaba Israel por el desierto con sus hijos, ¿verdad? Dios cumplió un propósito especial en José para salvar a Israel, ¿verdad? Ellos fueron a Egipto y pudieron salvarse de la hambruna que estuvo durante mucho tiempo en la tierra con el propósito de salvarlos a cada uno de ellos. Y esta vez el Salvador, ¿verdad?, juntamente con sus padres, recurren a aquel lugar para escapar de las manos y de las malas intenciones y macabras de este rey Herodes, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos entender aquí es la obediencia de José. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Dios siempre anda buscando corazones dispuestos que estén al servicio del Señor, que no pongan condiciones, sino que con amor sincero, con obediencia sirvan al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado de alguna otra manera a servirle, verdad? O hacer tal trabajo o actuar de tal manera en beneficio de la obra del Señor. Entonces nosotros, si tenemos ese corazón sensible, así como lo tuvo José, como lo tuvo María, Dios hará cosas grandes con cada uno de nosotros.
Recuerden que el Señor en diferentes oportunidades le dijo al pueblo de Israel que Él no quería sacrificio, no quería ofrenda, que cansado estaba de todas esas cosas. Él lo que quería era obediencia. Y Dios hoy nos dice a través de esta actitud de José, es que Él quiere obediencia en cada uno de nosotros. De nada nos vale hacer tantas cosas si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor, si no obedecemos a lo que nos dice aquí Dios a través de su palabra para cumplir su propósito. Entonces nosotros debemos ser obedientes para que las cosas en el Señor se puedan cumplir. A donde Dios lo mande, a donde Dios le diga, bien sea a través de la palabra o a través de un sueño, usted créale al Señor y sírvalo, porque usted va a entender que no se va a arrepentir. Cada uno de nosotros que hoy hemos salido de nuestro país, de alguna u otra manera hemos entendido que Dios nos ha llamado para conquistar los corazones de las personas para el reino de los cielos. No hemos salido para hacer riqueza, para estar mejor que los demás o por creernos que Dios nos ama más a nosotros. El corazón de cada uno de nosotros creo que no está actuando de esa manera, sino que con obediencia hemos salido a servir al Señor y en muchas oportunidades no ha sido fácil. Hemos llorado, nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido desesperados, pero en medio de todo esto sabemos que Dios nos ha enviado y que el propósito del Señor se cumplirá en cada uno de nosotros y en aquellos que son obedientes. Entonces obedezcamos a la palabra del Señor para cumplir su propósito aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesucristo. Continuamos, versos 16 al 18, dice así, en el nombre del Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo vamos a decir que una parte triste de este capítulo, porque justamente el día de ayer fue un día que, según la tradición católica, celebran el Día de los Santos Inocentes, supuestamente en referencia a esto que ocurrió aquí, donde Herodes mandó a matar a todos los niños pequeños, ¿no?, de allí de Belén, porque claro, para él era el rey de los judíos, era una amenaza para su reinado. Se conoce que Herodes era un rey muy cruel y no tuvo ningún reparo en mandar a matar a todos aquellos niños, ¿sí? Qué triste la situación en aquellos hogares de aquella pequeña Belén. Dice que era una ciudad pequeña, era una aldea en aquel entonces. A lo mejor quizás no fue una gran cantidad de niños, pero sí hubo muchos niños, pensando también el hecho de que en aquel entonces la gente tenía muchos niños, ¿no? O sea, las mujeres no se cuidaban, no planificaban, así que seguramente había unos cuantos niños allí. Y qué triste, ¿verdad?, que este hombre se enojó y mandó a matar a todos esos niños. Y lo más triste es que hoy día la gente lo recuerda, y entonces cuando se habla de los inocentes, yo fui inocente porque no conocía la palabra cuando era muy joven. Recuerdo que en Venezuela se hacían muchas bromas, que si le daban el café con sal, que le daban noticias falsas, aún hasta los periódicos se prestaban para eso y daban una noticia así muy llamativa y uno, ¡guau!, no puede ser que pasó esto, y después al final pásela por inocente, le decían a uno, ¿no? Así que el día 28 uno estaba prevenido a ver en qué momento le hacían una broma, pegaban monedas en el suelo y la gente iba a agarrarla, y cuando era una inocentada, ¿no? Y cuántas cosas nos reímos, pero ignorando la realidad de lo que había acontecido en ese día o lo que se recordaba en ese día. Entonces, si el recuerdo era de esos santos inocentes, como le dice la Iglesia Católica, entonces más bien tendría que ser de tristeza. Mire que ahí dice
que se cumplía la profecía que ya había sido dada a través del profeta Jeremías, donde decía acerca de: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Imagínense, cuando ese hombre con toda crueldad mandó a matar a todos esos niños, cuánto dolor hubo en esas familias, cuánta tristeza, cuánto lloro, ¿verdad? Entonces uno debe unirse más bien al pensar en aquello, pensar más bien qué tristeza lo que ocurrió en aquel lugar, y no es motivo para celebrar, ni para echar broma, ni mucho menos. Mucha gente lo hace en ignorancia, como yo lo hice en ignorancia hace muchos años, pero una vez que nos llega la luz de Jesucristo y conocemos la palabra, entonces ya nosotros no andamos corriendo con el mundo en todas sus cosas, sino que ya ahora marcamos la pauta, ¿no? Y más bien enseñamos a la gente y le decimos lo que realmente significa, ¿verdad? Fue un momento triste para esa aldea de Belén y sus alrededores, dice allí, no solamente Belén, dice que también sus alrededores. Vemos que este hombre fue capaz de hacer eso porque se vio amenazado, ¿no? Vio amenazado su reinado. Que Dios nos guarde, amados hermanos. El celo es algo terrible. Cuando una persona siente amenazado su puesto, mire que incluso esto lo hizo el rey Herodes, ¿verdad? Pero ese celo muchas veces está en el corazón de personas y aún cristianas. El hecho de que alguien tenga un ministerio, oye, como que me va a hacer sombra, como que la gente lo va a seguir más a él que a mí. Y se enciende el celo, y ese celo hace que con la boca, quizás no lo mate, no mande a una persona a mandar, pero con la lengua comienza a matar, comienza a decir, a hablar mal de ese ministerio, comienza a sembrar cizaña en las personas para dañar ese ministerio porque siente amenazado el suyo. Que Dios nos guarde, amados hermanos, de estas cosas, porque aunque parezca que es algo fuera del cristianismo, dentro de la iglesia muchas veces pasa, y nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. Que el Señor nos guarde, amados hermanos, que Dios me les bendiga, y recuerden siempre que el Día de los Inocentes más bien es para recordar esto que ocurrió y no es para bromas. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria al Señor. Bueno, ya para culminar este capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el versículo 23 dice así: Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, cada etapa de la vida de Jesús, cada acontecimiento que sucedía en la vida de Jesús desde aún antes de su nacimiento, Mateo lo describe ahí como el cumplimiento de las profecías en la vida de Jesús. Jesús nació por obra, por gracia del Espíritu Santo, fue concebido en esta Virgen llamada María, y después de todo lo que se ha hablado acerca de este acontecimiento, de la visita de los magos, de la matanza de los niños, y cómo Dios, por revelación a José, pudo ser guiado para resguardar la vida del niño en aquel entonces. Y Mateo lo describe pues como el cumplimiento de la palabra del Señor. No fueron casualidades. Dice ahí que, oyendo pues que en Judea, en la tierra donde él había nacido, había quedado como gobernante este hombre llamado Arquelaos,
que era hijo de Herodes. Según la historia, este hombre era cruel, era violento, irrespetuoso, era un hombre sanguinario. Y viendo esto, dice ahí la palabra del Señor, que por temor José no quiso ir allá. Y dice ahí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que nosotros no entendemos, pero es Dios librándonos. La Biblia dice que el sabio ve el mar y se aparta. José, viendo pues la situación, quién gobernaba en aquel entonces, si Herodes fue un hombre que tuvo esa capacidad de matar todos estos niños, Arquelaos era un joven que no tenía resentimientos, no tenía temor, no dudaba en actuar en violencia, y ya había sido manifestada esta situación. Y José, por temor de ir allá resguardando la vida del niño, dice ahí que fue revelado por revelación de que fuese allí a la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese la palabra que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Dios tenía un propósito, Dios tenía allí en medio de todo esto el cumplimiento. No son casualidades, es que tenía que ser revelado esto en la vida de Jesús, tenía que ser manifiesto esto en la vida de Jesús, para que se cumpliese lo que estaba escrito por los profetas. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que Herodes quería matar al niño, y ese espíritu de Herodes hoy sigue presente. Ese espíritu de Herodes quiere matar a Jesús que ha nacido en tu corazón. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles se presentan en la vida del creyente? Yo recuerdo cuando estaba empezando mi vida cristiana, hermano, cuántos problemas llegaron a mi vida, cuántas situaciones. Yo llegué a pensar, si esto es así, pues esto es muy difícil de vivir el cristianismo. Pero más adelante entendí que ese espíritu de Herodes hoy está activo también. Ese espíritu de Herodes quiere matar a Jesús que ha nacido en tu vida. Y es necesario pues que nosotros seamos sabios y nos resguardemos, así como José, guiado por el ángel, le dijo que se fuese a tierra de Egipto. Nosotros también, hermanos, resguardemos nuestras vidas en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda del Señor, porque ese espíritu de Herodes anda activo todavía. Quiere matar a Jesús que ha nacido en tu vida. Quiere matar a Jesús para que no nazca en ti, tú que todavía no le has conocido. Yo te invito en esta mañana para que tú te acerques al Señor. Jesús vino a este mundo, descendió del cielo y vino a este mundo para no ser un Dios lejano, sino ser Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, que está contigo en tu aflicción, que está contigo en tu victoria, que está contigo en medio de cualquiera de las situaciones que tú vivas, que está contigo en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, en la etapa ya de la tercera edad, también está contigo. Pero ese Herodes quiere matar a Jesús que ha nacido. Así que yo te invito para que tú le recibas en tu corazón en este día, en este tiempo de Navidad, donde celebramos el nacimiento de Jesús. Hay muchos Herodes que se levantan con su espíritu y dicen: Jesús no nació en diciembre. Me da igual cuál día nació, pero lo importante es que nosotros celebramos que Él ha venido y que está con nosotros, que Él está con nosotros y que ha descendido del cielo para darnos la salvación, para darnos la vida, para darnos, hermano y amigo,
este regalo maravilloso de la salvación. La Biblia dice que estábamos condenados, sin Dios y sin salvación en el mundo, pero gracias a Jesucristo hoy tenemos vida. La Biblia lo dice así en Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Yo te invito para que recibas al Señor Jesús en esta hora. Repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi vida. te entrego mi vida. Nace en mi corazón. Nace en mi Crea corazón. en mí una nueva persona. Haz de mí una nueva persona. Haz de mí un nuevo ser. Haz de mí un nuevo ser. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Transfórmame. Transfórmame. Renuévame. Renuévame. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Desde este momento. Soy Soy nueva criatura. criatura En en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, has nacido de nuevo, has pasado. Primeros pasos en la vida cristiana y congrégate, lee la palabra del Señor y verás como poco a poco notarás el cambio que Dios hace en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre del Señor. Hermano Puertas, ¿puede hablarme sobre los muertos en Cristo? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa resucitarán primero? Cuando una persona parte de este mundo, cuando muere, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Su cuerpo va al polvo como era, pero su alma, si está bien con Dios, si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, su alma va a la patria celestial. La Biblia cita el caso de un hombre llamado Lázaro. Vinieron los ángeles y llevaron su alma a la patria celestial. Ese es el final de todo ser viviente. No hay purgatorio, hay un cielo arriba y un infierno en el corazón de la tierra. Mi pregunta hoy es: ¿dónde pasará la eternidad?